tener en cuenta es quién van a ser las personas encargadas, ¿no?, de tratar a personas que han sido violentadas, ¿no?, por cuestiones de género. Y si es verdad, pues que si nos vamos a determinados departamentos, ¿no?, en los hospitales, determinadas especialidades médicas, pues sí vamos a encontrar con gente con una mayor sensibilidad o con una mayor formación en este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre? Que la experiencia médica, ¿no?, pues aborda muchos más ámbitos, tratas con un mayor número de profesionales, con distintos niveles, ¿no? Y claro, ahí pues nos encontramos que hay una gran cantidad de personas todavía en nuestras instituciones médicas pues que no tienen una formación, una perspectiva de género, ¿no? Muchas veces se aborda como si fuese una cuestión pues personal, opcional, ¿no? Y claro, eso supone pues, que no se tenga un conocimiento óptimo, ¿no?, de distintas problemáticas, no se tenga la sensibilidad en el trato a la hora de relacionarnos, ¿no?, con personas que estén sufriendo violencia de género o en cuestiones cotidianas, ¿no?, pues con las cuestiones ginecológicas o la medicina de familia. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que existe una gran carencia en todo este tipo de niveles, ¿no? Y sobre todo, pues también a nivel de conocimiento, pues que muchas veces no se tiene sensibilidad pues, sobre las cuestiones específicas, tanto de hombres como de mujeres, sobre cómo se define la enfermedad y cómo se está cambiando la definición de distintas enfermedades y las terapias, ¿no?, según cuestiones de género, ¿no?, y los sesgos de género que ha habido a la hora de tratarla. Entonces, en el panorama actual sí es cierto, porque en los hospitales, en los programas educativos, ¿no?, existe personas ya investigando, ¿no?, desde la ciencia de la salud, desde la medicina, ¿no?, sobre todo este tipo de cuestiones, pero es una cuestión, pues, aquí en España, pues, que está entrando, que todavía es opcional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Málaga tenemos una asignatura de abordaje a la violencia de género, tenemos otra asignatura en el máster de la salud y la perspectiva de género, pero siempre de tipo optativo en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, todavía pues, no somos capaces de forma transversal de que todo el personal médico tenga una sensibilidad a este respecto, ¿no? Y eso pues es un desafío todavía, ¿no? Pues para atender la violencia de género y otras cuestiones que a lo mejor no englobaríamos como estas y que también son violencias para las mujeres, para las personas LGTBI o para los propios hombres, ¿no?, a la hora de enfrentarse a la enfermedad. Los incels, ¿no?, para aquellas personas que no lo sepan, pues son involuntary celibate, célibe involuntarios, personas que no tienen un acceso a la sexualidad según sus creencias, ¿no?, sobre la sexualidad, y que todo ello, ¿no?, pues genera un imaginario sobre la sexualidad y sobre el presente, ¿no?, pues en el que en lugar, ¿no?, de criticar o cuestionar, ¿no?, las relaciones de género vigentes, pues muchas veces lo que se hace es reafirmar precisamente esas relaciones patriarcales, ¿no? Y se crea todo un discurso pues, sobre el mundo real y el mundo alternativo, sobre quiénes son los verdaderos hombres, ¿no?, esas masculinidades alfa y luego esas masculinidades beta, ¿no?, pues de hombres que sí realmente acceden a las mujeres y hombres que no acceden a las mujeres, porque por supuesto este imaginario es profundamente heterosexual y homófobo, ¿no? Y bueno, en resumen, pues lo que defienden, ¿no?, es generar la estructura o los mecanismos sociales, ¿no?, para que ellos puedan realmente acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no?, acceder a la sexualidad, ¿no?, sin cuestionarse, ¿no?, porque en los sistemas sexuales vigentes pues ellos parten con desventaja, porque esa concepción que tienen del acceso al cuerpo de las mujeres y a la sexualidad, ¿no?, pues lo que hace es reproducir el machismo y reproducir esa misma relación violenta con ellos mismos. Y bueno, se genera un movimiento pues
podríamos decir, desorganizado en esa manofera, machofera, incelfera, ¿no? Bueno, hay multitud de términos con los que se define, que son páginas web de foros fundamentalmente, como Reddit en el caso de Estados Unidos, aquí en España pues Foro Coches, burbuja.info y otras redes que también están relacionadas con otros movimientos políticos de ultraderecha y con otro tipo de actitudes que pueden llegar a ser violentas. Y bueno, esos espacios, ¿no? Pues permiten socializar a estas personas a nivel individual, ¿no? Desde sus hogares a golpe de clic, sobre todo estos discursos misóginos, sobre todo estas formas de ver la realidad. Y bueno, pues pueden llegar al punto de radicalizarse hasta pues cometer agresiones sexuales, hasta cometer atentados terroristas, ¿no? Están demostrados, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Como eso fue un detonante clave y, bueno, pues a reforzar determinadas actitudes radicales en el plano religioso, en el plano racista y en el caso pues, del feminismo, ¿no? y de las relaciones de género. Entonces, ¿a quién suele afectar normalmente? Pues son jóvenes, son gente de raza blanca, por lo general, ¿no? Y bueno, pues ese tiene que ser el target en el que trabajar, ¿no? Tanto a nivel de digital, ¿no? Generando un contradiscurso, hay muchísimas iniciativas pues, en las propias redes sociales, páginas web que se han creado, grupos de concienciación feminista para hombres, ¿no? Más enfocados en el caso de los jóvenes, ¿no? Y de los jóvenes y de los estudiantes. Pero bueno, que eso tiene que tener una plasmación, ¿no? No solo en el ámbito digital, sino en el mundo real, pues con charlas, pues con clases, en nuestras propias relaciones de amistad, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo contribuimos en el día a día a destruir ese tipo de discursos, fundamentalmente que seamos los hombres los que llevemos a cabo, ¿no? ese tipo de pedagogía, ¿no? Con este tipo de personas, ¿no? Y bueno, generando, ¿no? Pues entornos sociales, ¿no? Para que no se den ese tipo de visiones, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre la masculinidad y la feminidad, porque se está dando. Y que no solo afecta a los incels, ya se ha generado el mundo pues, también de los célibes voluntarios, los bolcels, y que bueno, que todo eso también está muy ligado pues a discursos sobre la economía, sobre todo esto que están con las criptomonedas, con la inversión, también relacionados con el propio cuerpo o con la espiritualidad. Nos damos cuenta también que estos discursos pues suplantan o le dan una nueva perspectiva, ¿no? Pues a discursos religiosos o a formas, ¿no? de espiritualidad New Age, ¿no? En el presente, ¿no? Pues con todo eso hay que trabajar, ¿no? para poder actuar con ello. Pues es una de las cuestiones que hay que seguir haciendo pedagogía y en concreto pues en los estudios de paz, ¿no? En la investigación para la paz, de que esto de la violencia de género no es una cosa secundaria, no es una cosa accesoria, no es un subtema de los estudios para la paz, sino que está profundamente imbricado, ¿no? Pues con todos esos desafíos que se pretenden con las definiciones de paz o de violencia más complejas, ¿no? Y más integrales que planteamos, ¿no? En síntesis, lo que nos ofrece el enfoque de género es poner sobre la mesa, ¿no? La importancia del cuerpo y de la reproducción de los cuerpos, ¿no? En todas las relaciones sociales, ¿no? Y eso pues nos transforma la perspectiva, ¿no? De cómo actuar en el ámbito de la paz, ¿no? Y de la violencia. Cómo tener en cuenta, por ejemplo, la vida cotidiana, cómo ser conscientes de los enfoques afectivos, emocionales,
cómo pensar desde una perspectiva histórica o de justicia intergeneracional, ¿no? Que también son cuestiones que se nos suelen olvidar, ¿no? Y si somos conscientes de todo ello, pues lo que hacemos es, sin duda, enriquecer, ¿no? Nuestra comprensión de la investigación para la paz, ¿no? O de los estudios de paz, que creo que tienen los cimientos para ello, pero que luego en la práctica pues muchas veces no lo incluyen o no lo hacen de una forma tan decidida, ¿no? Y bueno, si tenemos una definición o un compromiso, ¿no? Con acabar con la violencia de género, nos damos también cuenta de que ella lo que hace es reforzar, en muchos casos, es la puerta de entrada o la punta, ¿no? Pues de otro tipo de violencias directas, estructurales, culturales, simbólicas, ¿no? Y que muchas veces pues son inseparables de ellas, ¿no? Todos estos radicalismos, ¿no? que vemos en el plano nacionalista, en el plano étnico, en el plano religioso, pues, cuando los analizamos nos damos cuenta que son profundamente antigeneristas, antifeministas, tienen visiones, ¿no? De la familia, de las relaciones sexuales, ¿no? Todavía profundamente jerárquicas y por lo tanto profundamente violentas. Si hablamos de cohesión social, para definir, ¿no? Para incluir pues, distintos elementos, ¿no? Religiosos, por ejemplo, ¿no? Culturales, nacionales, raciales, pues nos damos cuenta de que eso puede servir, ¿no? Para generar mayores divisiones, ¿no? En torno a la cuestión de género, y eso es una cosa pues, que estamos observando en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, los partidos de ultraderecha utilizan las diferencias en las relaciones de género, ¿no? Para atacar precisamente a esos colectivos, ¿no? Migrantes, colectivos racializados, ¿no? Pues que si son más violentos con las mujeres, si son más machistas, ¿no? Para defender sus propias posturas, ¿no? O en el caso también de las relaciones internacionales o de la geopolítica, pues se utilizan este tipo de discursos para reiterarnos relaciones sexistas, ¿no? Utilizando el discurso de salvación a países, ¿no? como Afganistán, a los países del centro de Asia, incluso en el caso de Latinoamérica, ¿no? Pues para dar esa imagen imperialista, ¿no? Que todavía se sigue reproduciendo desde el norte global, para defender un tipo de cultura o de forma religiosa, ¿no? Entonces vemos como muchas veces esos discursos sobre la cohesión cultural o sobre el diálogo religioso o precisamente contra esa cohesión cultural, pues pueden dar pie a formas de violencia de género, ¿no? O reificarla de alguna manera. ¿Qué podemos hacer también? Pues tener una perspectiva realmente de género, ¿no? De todo este tipo de cuestiones, y tener sobre todo una perspectiva interseccional, ¿no? De cómo afrontar este tipo de realidades, ¿no? Y creo que eso puede ser enriquecedor incluso para que nos planteemos, ¿no? Pues cómo transformar las relaciones de género en nuestra propia sociedad. Muchas de las diferencias que se dan, de las prevalencias en la violencia de género, son realmente cuestiones raciales o tienen que ver más con determinadas interpretaciones religiosas o con las relaciones de clase y las dificultades materiales que hay, con el acceso a la educación, ¿no? Con cómo nuestras políticas, por ejemplo, de solidaridad, ¿no? de desarrollo, ¿no? En otro tipo de países, muchas veces reiteran, ¿no? Determinados roles de género, de sustentadores, sustentados, ¿no? Personas salvadas, salvadores, ¿no? En el mundo, ¿no? Y ver cómo podemos cambiar esa forma, ¿no? De alguna manera de relacionarnos, ¿no? Yo creo que sí, también, pues, en todo ese tipo de planteamientos, ¿no? Lo hacemos con una óptica de género, pues podemos afinar más, ¿no? Sobre cómo tener unas relaciones pues más igualitarias y más pacíficas, ¿no? Con los demás y con nosotros mismos, y incluso, como defienden muchas autoras, pues aprender, ¿no? Pues
cuestiones que desde el norte global, desde aquí de España, muchas veces no nos planteamos y que en otros sitios sí se hacen, ¿no? O buscar la forma de que en otros espacios se logre una mayor igualdad y una mayor cohesión social, sin por ello, ¿no?, pues violentar en otro tipo de ámbitos a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa perspectiva de género y el tener una sensibilidad a los otros ámbitos de cohesión social, pues puede ser enriquecedora para ambas partes. Pues bueno, pues eso es una pregunta muy interesante porque pues siempre solemos tender, ¿no?, a favorecer un tipo de actor social, ¿no?, en la resolución de los conflictos, en la búsqueda de soluciones, ¿no?, o de estrategias pacíficas. Y yo muchas veces, pues cuando hago alguna entrevista y todo eso, me disculpo diciendo que no voy a dar una respuesta a un titular, ¿no?, diciendo pues que creo que la respuesta o la solución más útil, ¿no?, pues son soluciones multinivel, ¿no?, y que tienen que ver pues con la participación, ¿no?, la autonomía tanto del nivel institucional, si te refieres con eso al Estado, ¿no?, o a las organizaciones internacionales y transnacionales, y luego pues a los agentes comunitarios, tanto colectivos como las personas mismas, ¿no? Creo que es importante que cuando planteemos un proyecto pues busquemos en el papel que puede jugar cada uno de estos actores y actrices, ¿no? Y que luego pensemos pues en las imbricaciones, en las conexiones que pueden tener entre todo esto e incluso en las desconexiones, que también pueden ser importantes, porque muchas veces estos niveles o estos distintos actores lo que hacen es llenar vacíos, criticar, cuestionarnos hasta dónde nos llegan otro tipo de agentes, ¿no? Por supuesto, pues plantearnos qué se ha hecho ante cualquier conflicto, ante cualquier problemática, pues qué se ha hecho hasta el momento, quién ha sido el actor que ha reivindicado dicha problemática, ¿no? Y ver cuáles son las limitaciones de su acción. Una vez tengamos más o menos ese planteo, pues ver qué se puede hacer desde otros ámbitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la desigualdad de género, normalmente suelen ser los colectivos sociales, los movimientos feministas, ¿no?, los que van pues unos pasos más adelante, ¿no?, de lo que puede llegar a plantear el Estado, ¿no? Pues bueno, pues ver qué dicen esos movimientos para generar políticas, para generar formas de participación social, ¿no?, de intervención social y bueno, de esa propia interacción entre esos actores, ¿no?, pues ir generando otro tipo de políticas, ir pensando también en la propia intervención individual que se puede dar. Y bueno, por decir también otra cosa que creo que puede ser enriquecedora, pues reflexionar sobre qué otros actores sociales limitan, no se plantean, son contrarios, ¿no?, a todo este tipo de políticas, ¿no?, o de intervenciones, ¿no? Porque eso también nos va a dar claves sobre cómo actuar, sobre qué cosas no se han podido tener en cuenta, sobre qué limitaciones se tienen a la hora de plantear políticas, ¿no? Y sobre cómo apelar también a ese tipo de actores individuales y colectivos para intentar que participen en la resolución del conflicto, para que ellos se involucren también en la construcción de relaciones más pacíficas, ¿no? Y bueno, en la medida de lo que sea posible, porque hay veces que no es posible, pues que también ellos participen, ¿no?, y se sientan partícipes de las decisiones, de las transformaciones que se tomen socialmente, ¿no? Eso es una cuestión pues que muchas veces lo dejamos de plano, pero que también puede ser interesante, ¿no?, en la resolución del conflicto. Y ahí el caso de la investigación para la paz es interesante porque muchas veces la resolución del conflicto pues se da en términos favorables, ¿no?, para los vencedores o para la gente que tiene más poder dentro de ese conflicto. Y bueno, pues eso nos puede ayudar a pensar cómo atraerlo o cómo sensibilizarlo o cómo romper esas barreras afectivas y morales pues con lo que son realmente los
los que sufren, las víctimas, ¿no? de un posible conflicto, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues también llevárnoslo a nuestro terreno. Ahora mismo, yo creo que si lo miramos desde una perspectiva global, ¿no? Pues nos encontramos que en el caso español posee una legislación, una serie de políticas que son, pues, vamos a poner entre comillas, vanguardistas, que son cada vez más garantistas, pero que luego en la práctica pues no se consigue, ¿no? Que lleguen, que tengan, ¿no? Pues la suficiente repercusión que deberían de tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues con una mayor dotación económica y con mayores medios humanos, ¿no? Que hay que pagarlos para que esto se consiga, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de políticas, ¿no? Pues deben de tener un soporte material y humano, ¿no? Pues cada vez mayor para que esas burocracias no ralenticen determinados procesos de intervención, ¿no? En cuestiones de violencia de género, para que se forme efectivamente a todas las instituciones sociales para aplicar ese tipo de políticas, ¿no? Y para que se puedan desplegar, ¿no? Las medidas de la manera más eficiente, ¿no? Y de la manera más garantista posible. Si luego, como estamos viendo, pues ese tipo de cuestiones pues lo llevan empresas privadas, que desgastan, ¿no? La atención, que no funcionan de la manera lo suficientemente garantista, ¿no? Con las personas y pueden pensar más en el interés económico, ¿no? Pues nos encontramos que no funcionan de la manera más eficiente, ¿no? Que nos gustaría. Y esto lo digo fundamentalmente porque una de las mayores ataques que tiene la política de género en la actualidad, pues bueno, es como la idea de que es un ámbito de corrupción, de despilfarro, y por eso se utiliza el término este de chiringuito, ¿no? Para hablar de todas estas políticas feministas, ¿no? Y para precisamente atacarlas. Y lo que hay que decir es que no puede haber políticas feministas, ¿no? Sin un soporte material, ¿no? Y que, bueno, que todavía pues no pienso que no se ha constatado como un ámbito de corrupción ni de desfalco de caudales públicos, ¿no? Como suelen plantearlo, y que es todo lo contrario, que es un trabajo que se hace de forma pues, muy precaria. Las profesionales de todos estos ámbitos que trabajan pues, en los trabajo social, en los puntos violetas, en la propia educación pública, ¿no? Pues lejos de cobrar, pues muchas veces esto lo hacen por propia voluntad, determinación, ¿no? No son nunca los salarios que cualquier persona desearía, ¿no? Para cualquier trabajadora, ¿no? Así que, bueno, pues hay que intentar desmontar este tipo de discursos y ser realistas. Todo este tipo de transformación social pues no se hace sin un soporte económico y humano, y que para eso hace falta personas contratadas, no una contratación estacional, no circunstancial, una formación integral en todos los ámbitos, pues campañas, pues muchos ámbitos que no se consiguen con un tuit, ¿no? O con un cartel, ¿no? En la parada del autobús, ¿no? Requieren mucho más trabajo y muchos más medios, ¿no? Entonces, casi respondiendo a tu pregunta, más que una solución mágica o una respuesta única, pues asentar todo el trabajo que hay hecho hasta ahora, que creo que al menos va acorde, ¿no? con las demandas pues, académicas, ¿no? O de otros ámbitos, conseguir asentar eso, garantizarlo en todos los espacios y que se desarrolle de una manera continuada en el tiempo, pues creo que es el verdadero desafío, ¿no? Creo que el feminismo tiene que tener pues, ese papel que como cualquier agente de paz, ¿no? Debería tener, y que creo que es uno de los agentes de paz pues, más vanguardistas que hay en la actualidad, ¿no? Si tenemos una definición todavía estricta de que esto del pacifismo y eso, centrada en los insumisos del servicio militar, de los negociadores de paz y eso,
pues bueno, pues a lo mejor ahí no tenemos, no damos cabida, ¿no?, a lo que es el feminismo, ¿no? En cambio, si tenemos una concepción integral, ¿no?, de que esto de la cultura de paz, de que la paz positiva, ¿no?, pues creo que el feminismo es realmente la vanguardia en todo este tipo de cuestiones. En primer lugar, por las consecuencias cuantitativas que puede tener, ¿no? Aunque sea ya un topicazo, pero si llegábamos a esas condiciones de paz a la mitad de la población, pues bueno, pues a nivel cuantitativo, pues creo que puede ser más efectivo, ¿no?, que otro tipo de políticas, ¿no? Pero a nivel cualitativo, sobre todo, y esto es lo importante, el feminismo lo que hace es reflexionar en toda su radicalidad, ¿no?, pues en las formas de violencia, no solo ya la violencia machista, ¿no?, sino pues en todas las violencias estructurales y culturales a las que nos vemos sometidos a diario, ¿no? Cómo pensamos la economía, cómo pensamos la democracia, cómo pensamos el diálogo intercultural, ¿no? Un diálogo realmente intercultural, pues creo que todos esos debates es precisamente el feminismo el que lo está poniendo sobre la mesa en la actualidad, ¿no? Y muchas veces con una mayor radicalidad y alcance de miras, pues que las culturas políticas de izquierda, en algunos casos que el propio ecologismo, ¿no? Y que hay que tomárselo en serio, ¿no? Puede haber cultura de paz sin unas relaciones económicas equitativas e igualitarias, unas relaciones de clase. Puede haber igualdad, ¿no?, o diálogo de civilizaciones sin plantear soluciones, ¿no?, o marcos interculturales y transculturales donde las personas involucradas pues, no acaben teniendo una relación de desigualdad, ¿no?, de jerarquía, como muchas veces ocurre, ¿no? Siempre tiene que haber unos vencedores, ¿no?, y unos vencidos, ¿no?, ante los conflictos, ¿no? Pues bueno, ahí el feminismo también plantea muchos modelos, ¿no?, de asamblea, de transformación de conflictos, pues que pueden ser interesantes, ¿no?, para lograrlo, ¿no? Y bueno, pues todo ese trabajo que se ha hecho, pues yo creo que se puede integrar fácilmente, ¿no?, en el diálogo de la investigación, de la educación, de la cultura de paz, ¿no? Y creo que el feminismo, ¿no?, puede ser un agente, ¿no?, básico en todos esos debates, ¿no? Si nos quedamos, ¿no?, pues que en los congresos de paz o en los foros de paz tiene que haber una mesa de mujeres, una mesa de nuevas masculinidades, de perspectiva de género, y no lo integramos realmente en todos los ámbitos, ¿no?, o en todos los debates, pues pienso que van a ser, ¿no?, debates, pues quizá no lo suficientemente ricos, integradores, en todo este tipo de cuestiones. Y lo mismo puede pasar, pues a lo mejor con el ecologismo, que es una cuestión que no hemos tenido en consideración hasta las últimas décadas y que también puede ser muy interesante, ¿no?, para abordar muchos de los desafíos que tenemos en la actualidad. Entonces, plantear la cultura de paz o la investigación para la paz o el activismo pacifista como algo separado del feminismo en el siglo XXI, pues sinceramente me parece un anacronismo, ¿no? Y que, bueno, que puede ser casi un paso para atrás, ¿no?, para la lucha por la paz, ¿no?, a nivel global. Una respuesta sencilla, que es lo que se quedó por hablar, ¿no?, en el foro, que nos faltó una última pregunta, ¿no? Pues lo típico, ¿qué soluciones, qué planteos hacéis, ¿no? Y que yo quería traer esta cuestión sobre la mesa, ¿no? Para mí, una de las políticas que creo que pueden ser muy efectivas, ¿no?, aunque no a corto plazo, pero sí por lo menos a largo plazo, es ofrecer dentro del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación superior, una formación en educación sexual integral. Esto puede parecer una tontería, pero está estudiado y
y nos damos cuenta, ¿no? Pues que el alumnado todavía, a pesar de vivir en el siglo XXI, a pesar de los teléfonos móviles, a pesar de la democracia, a pesar de los marcos postseculares en los que vivimos, sigue teniendo dificultades, ¿no? Para construir una educación sexoafectiva porque sea realmente igualitaria. Que el problema es de Internet, de la familia, de la educación, no te puedo dar una solución o una respuesta simple. Lo que está claro es que todas esas instituciones, todos esos agentes sociales no están funcionando porque si no nos encontraríamos pues esa violencia sexual que nos encontramos, esas nuevas formas de antifeminismo, de misoginia, de machismo, etcétera, tanto en los chicos como en las propias chicas, ¿no? Aunque haya una ambivalencia, ¿no? Aunque cada vez, afortunadamente, pues nos encontramos chicas y algún chico pues también movilizado, con sensibilidad también para las cuestiones LGTBI, ¿no? En todos estos ámbitos y cada vez con una menor edad, ¿no? Pues bueno, hay que ofrecer ese tipo de educación sexoafectiva. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de las ocasiones esto se hace de una manera que no está totalmente legislada, ¿no? en nuestros marcos educativos, en nuestras leyes de educación, a lo mejor se atiende de una manera transversal, no tiene unos contenidos, no tiene, como decía, unas asignaturas, ¿no? Y muchas veces pues esto depende del profesorado universitario, de secundaria, de educación primaria, etcétera, ¿no? Si como al principio de la entrevista pues veíamos que en el ámbito sanitario no siempre esta formación llegaba, era voluntaria, era optativa, pues creo que esto ocurre lo mismo cuando nos vamos a las facultades de educación, cuando nos vamos a los másteres estos de habilitación para secundaria, para formación profesional, que todavía pues es una cosa que es dependiente, que sí existe un marco, pero que muchas veces no se aplica en el profesorado, ¿no? Y que al final pues depende de la voluntad de los profesionales de la educación para que se imparta este tipo de educación. Y lo que vemos es que se hace de manera no sistemática, que se hace de forma circunstancial, que a lo mejor es una charla, que a lo mejor esa charla es por voluntad más del tejido asociativo de una localidad, de una ciudad, que por los propios equipos educativos, ¿no? Y que vemos pues que en muchos centros la política educativa es todo lo contrario, que formaciones de políticas pues están haciendo también políticas con todo este tipo de cuestiones. Y traigo a colación por toda la polémica que hubo con lo del PIN parental, ¿no? Antes de la pandemia, en 2019, ¿no? Pues bueno, que parecía que se iba a violentar a los niños y a las niñas, ¿no? A las criaturas, cuando la educación sexual no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? Pensamos que por los tópicos, ¿no? Y lo que demanda esa educación sexual que pues, puede ser complementaria a lo que antiguamente era la educación para la ciudadanía, a valores éticos, a religión, es cómo relacionarnos de la manera más igualitaria, menos lesiva, ¿no? Con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y no es casualidad, pues, que ese PIN parental funcione aquí ahora en España, que funcione, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, con asociaciones como Con mi hijo no te metas, que las primeras políticas que se han atacado, ¿no? En países de estos que se suelen denominar en vías de desarrollo, del sur global, pues son las políticas en formación y educación sexual, ¿no? Pues a través de lobbies, ¿no? Como Citizen Go o como otras, o las propias iglesias, ¿no? En estos países, ¿no? En África, en Asia, y no es casual que lo primero que se esté atacando, y ya hay investigación académica al respecto, pues sean las políticas de educación sexual que también se llevan a cabo con esa ayuda al desarrollo, con los programas de Naciones Unidas, ¿no? Y que lo que van a tener, pues, no solo consecuencias, ¿no? En la salud sexual y reproductiva
de estos países, sino también pues, en favorecer en que tengan unas relaciones sexoafectivas más igualitarias y que eso, volviendo a lo que decía, pues puede tener consecuencias positivas en cómo se plantean en esos propios países las relaciones sociales, de clase, e incluso los marcos políticos, ¿no? y democráticos, ¿no? Pues bueno, creo que es una medida que obviamente no va a tener consecuencias directas en el corto plazo o muy llamativas, pero que si realmente se hace un esfuerzo para ello y para conseguirlo implica un gran esfuerzo de fondos, de formación, de generar ese espacio, de romper con muchos tabús, con muchos tópicos, ¿no? Que todavía sobreviven, ¿no? En los profesionales, ¿no? de estos ámbitos, pues se puede conseguir unos objetivos que sean muy, muy importantes, ¿no? Al final, educación sexual implica relaciones más pacíficas y más igualitarias, no tiene nada que ver, ¿no? Pues con lo que nos suelen vender de pornografía, de pederastia, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues es una forma también de atacar a la democracia, ¿no? y al cuestionamiento de esas jerarquías, ¿no? De la violencia de las que estuvimos hablando en la mesa. Y creo que esa, pues, es una política que puede parecer una tontería o que puede parecer que ya se está llevando a cabo, pero no con la suficiente contundencia con la que debería ser. Pues tú me lo dirás, que eres profesional de la educación. Yo, en mi experiencia, yo he sido profesor tanto de secundaria como ahora en la universidad. Y en mi formación, pues no existía o yo no he tenido una formación en particular sobre esta cuestión. Entendemos la atención a la diversidad, o a lo mejor como solo a la diversidad, al ámbito de la diversidad funcional, y no, pues integramos todas las cuestiones de diversidad cultural, religiosa, sexual, ¿no? En nuestros ámbitos. Y luego en el ámbito optativo, pues no todos los programas educativos poseen formación particular sobre este tipo de cuestiones. ¿Qué quiere decir eso? Que salvo que tú tengas esa voluntad, lo que tú te hayas formado en tu formación, que salvo que tú te apuntes en los cursos, ¿no? Y que no hagas un uso de los cursos pues, meramente estratégico, ¿no? Sino de verdad que lo utilices para formarte con ellos, pues llegas a impartir docencia sin tener esa formación, ¿no? Si a eso le sumamos, como decía, porque muchas veces se trata como una cuestión accesoria, que los equipos directivos pues, no favorecen o no dan los medios, ¿no? Para que se trabaje de manera pues, transversal, estructural en clase, ¿no? Y que también hay que decirlo, o por lo menos en mi experiencia, y creo que no va desencaminada, si tenemos en cuenta que se trata de una experiencia de trabajo en la educación pública, ¿no? Pues si hay muchas personas pues, que no están concienciadas con este tipo de cuestiones, incluso son reacias a ello, lo pueden ver con malos ojos, pues resulta complicado, ¿no? que se trabaje en clase. Y ya, pues, no solo estamos hablando de cuestiones pues, LGTBI, ¿no? En la propia educación, sino cuestiones de mínimos, ¿no? Sobre las relaciones entre hombres y mujeres, porque todo el mundo imaginaría que están superadas desde hace tiempo, ¿no? Y por eso el énfasis en la necesidad de formación integral, de dotar de medios, y que no puede consistir en unos meros cursos, ¿no? Que no se tienen muchas veces en cuenta. Y piensa también pues, en los procesos de selección, ¿no? Tanto en los centros educativos privados o concertados, o en el propio proceso de funcionalización en la pública, pues que habría que plantearse si todo este tipo de cuestiones están integradas en los temarios, en los ejercicios prácticos,
el proceso de evaluación, ¿no? Y si realmente se evalúa, ¿no?, que la gente tenga formación de todo este tipo de cuestiones. Y no solo me lo llevo al feminismo, sino que también pues, a cuestiones de ecologismo, de derechos humanos, de investigación para la paz, pues bueno, que deberían de ser realmente integrales, transversales en la educación y que pues, muchas veces no sucede así.